somos un grupo de empresas, Albian Group, que iniciamos nuestra andadura en 1987 con el nombre de Ingeclima. Veníamos del sector de la climatización y optamos por hacer instalaciones de climatización, pero con ingeniería. Y apostamos por hacer instalaciones industriales. Dentro de las instalaciones industriales apareció por aquellos años 90 que todos los laboratorios farmacéuticos se tenían que reformar en España. Desde aquel entonces pues llevamos los 30 o 28 años trabajando casi en exclusiva para el sector farma. Hemos ido creciendo y al final somos un grupo de 6 empresas. Hemos ido creando empresas complementarias, con tecnologías complementarias. El cliente farmacéutico no compra unas puertas o no compra una ventilación. El cliente quiere una casa donde pueda fabricar sus productos. Vendemos un diseño global del laboratorio, analizamos los flujos de personal, de materia prima, de producto terminado, de los desechos, todo eso. Siempre hemos estado cerca del cliente entendiendo sus problemas. Siempre hemos estado aportando cosas en la innovación y en este último tramo, 10 años para aquí, pues hemos ido haciendo cosas cada vez más interesantes que el mercado nos está reconociendo. Nos hemos centrado en productos muy novedosos para la descontaminación y para la desinfección del área farmacéutica. Hemos desarrollado una ducha de descontaminación que tiene muchísima aceptación para descontaminarnos cuando salimos de un área de productos químicos o de productos contaminados biológicamente. Y ahora estamos para hacer un aislador. Un aislador es un equipo donde se trabaja a través de unos guantes con el producto. Pensamos que podemos hacer un equipo más atractivo y con el mismo coste o inferior a lo ya existente, y estamos desarrollando este producto. Nosotros hemos aportado una tecnología de fluidos y hemos hecho equipos pues, muy rentables para el cliente. Grupos alimenticios donde están dando fuertes inversiones, de forma que invirtiendo en salas estériles se mantiene la calidad del producto en cuanto al sabor y además se prolonga el tiempo útil el tiempo de vida del producto, ¿no? En todos estos 30 años hemos ido posicionándonos hasta que pasamos una crisis fuerte en el año 92 y ahora ya nos hemos visto realmente abocados a salir fuera. Y nos va bien, nos está yendo muy bien. Es decir, hemos hecho malos deberes, teníamos que haberlo hecho antes. Y estamos vendiendo en Alemania, en Suiza, en Inglaterra y en Francia. No hace falta que suframos por una crisis y que tengamos falta de dinero para decir, ¿y ahora qué hago, no? Yo creo que tendríamos que primar la innovación. Todas las empresas pueden ser grandes empresas.